Presentación de la actividad número 2 de la unidad 1 del módulo Propedéutica en el campo de la psicología clínica del cuarto semestre de la licenciatura de Psicología. Esta actividad fue elaborada por los alumnos Matilde García Pérez, José Luis Bernal y Jorge Hernández Sánchez. A continuación se hace mención del concepto de conducta normal y de las diferentes perspectivas teóricas. La definición de conducta normal es el término de la psicología de lo anormal. Tradicionalmente se ha referido a esos tipos de fallas e insuficiencias humanas llamadas desadaptaciones personales. Ejemplos, conocemos la neurosis, psicosis y en general, aquellas conductas de las que se ocupan los especialistas en salud mental. Infrecuencias estadísticas. Si el coeficiente de inteligencia de una persona es inferior a 70, se considera que su desempeño intelectual es a tal grado subnormal, bajo. Se le diagnostica retraso mental. Quienes estudian este aspecto por lo general miden características específicas de la gente, como rasgos de personalidad y formas de comportarse. Violación de normas. Se dice que la conducta anormal es aquella que viola las normas sociales. Las podemos ver en muchos parámetros de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo los delincuentes, las prostitutas. Nunca se les ha hecho un estudio correspondiente a violación de normas. Estas están fuera de régimen. Se considera anormal puesto que en cada cultura es diferente. Aflicción personal. La aflicción personal es uno de los síntomas de la conducta anormal. Quienes experimentan trastornos por ansiedad y depresión, en verdad sufren y bastante. Son las personas que afirman estar sufriendo. No podemos tener un parámetro de eso, no se ha estudiado como tal, pero se puede definir con sus propios estados psicológicos. Incapacidad o disfunción. Otro componente de la conducta normal es la incapacidad. Se dice que el individuo está imposibilitado para alcanzar alguna meta debido a su estado anormal. Wikifield en 1992 sugiere que es un componente fundamental de la enfermedad o del trastorno es una disfunción perjudicial, alguna anomalía del funcionamiento normal. Por ejemplo, este autor afirma que las fobias son trastornos porque la gente no está diseñado para temer a cosas, ideas o sucesos que lo pueden lastimar. Por ejemplo, podríamos decir que una persona sí sabe nadar, y se mete al agua y está imposibilitado de hacerlo, esto ya está creando una fobia. Esto puede ser un ejemplo. Imprevisibilidad, que no se puede prever o conocer de antemano lo que va a ocurrir. Múltiples formas de dicha conducta son respuestas inesperadas o estresantes ambientales. Por ejemplo, se diagnostican trastornos por ansiedad cuando es exagerada, teniendo en cuenta circunstancias de la vida diaria, y esta puede ser exagerada, como comentaba. Perspectiva biológica sobre la conducta anormal. La historia de la investigación de las causas biológicas de la conducta desviada del hombre se remonta a años en los siglos XVIII y XIX. Gall introdujo la craniología, estudió el tamaño, formas y otras características del cráneo adulto. Spurgeon y otros aseguraron que la forma del cráneo estaba relacionado con el intelecto y la personalidad.
de los individuos. Esta teoría se le llamó frenología. Ambos investigadores aseguraban que las funciones mentales podrían localizarse en diferentes partes del cerebro. Pensaban que consistía en hallar el daño de este órgano e extirparlo. Inmediatamente después de la conducta anómala, esta desaparecería. Esto con los años, con el tiempo, se fue diseminando, se fue desvaneciendo. Un ímpetu importante empezó en ese tiempo, y hasta nuestros días. Se ha ido investigando, se ha ido transformando, y por ejemplo, una de las técnicas que tenemos es el rastreo por tomografía, y tenemos también la tomografía computarizada. Perspectiva psicodinámica sobre la conducta anormal. Se basa en la idea de que los pensamientos y las emociones son causas importantes de la conducta. Se aplican factores biológicos que ejercen influencia sobre la conducta de los organismos, como comportamiento y forma de pensar. Sigmund Freud fue el creador de esta perspectiva psicodinámica. Creía que finalmente todas las conductas se podían explicar por medio de los cambios corporales. El pensamiento de Freud consideraba que la conducta era necesario analizar los pensamientos que le preceden y se asocian con esta, y para entenderla se deben explorar las emociones y los sentimientos más profundos de la persona. A su vez, sacó también su teoría de la personalidad, que habla del determinismo físico. Toda conducta en movimiento está influenciada por un pensamiento. Ejemplo, los aspectos de la vida mental se encuentran en la conciencia. Son conscientes, y los que no se encuentran con facilidad son preconscientes. Ejemplo clásico en relación a este conflicto intrapsíquico se presenta cuando el chico decide tomar el lugar del padre en relación con su madre, pero al mismo tiempo siente amor y cariño por su padre. Perspectiva conductual sobre la conducta normal. Bajo la teoría psicológica del conductismo fundada por John Watson, 1878-1958, la perspectiva conductual enmarca a la personalidad como un aspecto mecánico, el cual es determinado por un proceso de condicionamiento. Este enfoca los actos como resultado de experiencias anteriores, dejando de lado las percepciones del individuo y tomando como base el aprendizaje. La conducta es reflejada bajo el concepto de ER, que se refiere a estímulo-respuesta, sin que se consideren los pensamientos intrapsíquicos. Para modificar la conducta es importante tomar en cuenta los reforzadores, que determinan la posibilidad de predecir ciertas conductas, pudiendo ser de manera positiva o negativa. Así tenemos, por ejemplo, que si se entrena para manejar un carro y lo hace bien, el primer día, el siguiente día será agradable intentarlo y lograr el mismo resultado del día anterior. Así en la parte negativa, si de no hacer una conducción adecuada, se generará un concepto desagradable. Otro reforzador tenemos es el castigo, que también permite cambiar y modificar conductas, que para la práctica tenemos como ejemplo cuando se les pide a unos alumnos entregar las tareas a tiempo y no lo hacen, se les aplicará el castigo de la disminución de puntos en su calificación. Se refiere un tanto a que el castigo conduce a un estado de incomodidad, molestia, como que es lacerante. Dentro de esta perspectiva existen dos paradigmas básicos, que son el condicionamiento clásico, que es la respuesta de un individuo ante un estímulo de forma automática, generando un nuevo estímulo que se estará ligando al anterior. El condicionamiento operante es el segundo. En esta, la respuesta aparece de forma particular antes de que el reforzamiento se aplique.
Como ejemplo podemos comentar que si un jugador de baloncesto al estar practicando realiza varios intentos de encestes, se le refuerza con alguna bebida que le agrade y es posible que se realicen mayores intentos de encestes. Esto es modificar la conducta de gusto y de un estado agradable para realizar su actividad. Asimismo, dentro de esta perspectiva tenemos la teoría del aprendizaje, en la cual existen varios factores que al combinarse dentro del ambiente del individuo hacen que se pueda moldear la conducta social y mediar las experiencias del aprendizaje. Uno de los más importantes estímulos dentro de esta teoría del aprendizaje es el modelamiento. Se argumenta que su utilización permite cambiar la conducta, esto basado en la observación, que no es otra cosa que visualizar un molde o modelo, el cual nos ofrece una respuesta o grupo de respuestas y cuya conducta así como habilidades se admiran, se llegan a imitar, produciéndose el aprendizaje, desarrollo y elevando la autoestima del individuo. Para efectos de la conducta desadaptada también influye la observación, ya que la actuación de ciertos modelos que son observados en experiencias desagradables generarán en el individuo aspectos clínicos como la ansiedad. Un ejemplo sería la fobia de ciertas figuras familiares hacia determinada experiencia, la cual influirá en el individuo a tener miedo en menor o mayor grado.